¿Cuántas veces has necesitado que a lo mejor alguien te cuide? ¿O ha habido alguien dentro de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, que ha requerido el cuidado especial de alguien? Todos vivimos circunstancias distintas, etapas diferentes a lo largo de la vida, a veces por la edad, a veces por una cuestión de nacimiento, en ocasiones porque tuvimos a lo mejor algún accidente, alguna pérdida, algo que sucedió dentro de nuestra familia, pone en el centro de la mesa el cuidado, el ser cuidadores, el cuidar a otros o el dejar que otras personas nos cuiden. Y bueno, pues sin más, te quiero dar la bienvenida a este 8º episodio del podcast Salud Plenos. Salud, bienestar, equilibrio y más. Este es el podcast Salud Plenos. Temporada 1, capítulo 8. Cuidar a otros sin dejarse de lado. Información que Acaba de aprobarse recientemente la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, que es justamente aquí donde habitamos y donde grabamos este podcast. Y bueno, pues para platicar un poco de las impresiones y de qué va esta ley, y así como de la importancia de los cuidadores y de ser cuidados, pues hoy nos acompaña aquí la doctora Ana Lilia Valderrama, doctora en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, investigadora, maestra en psicoterapia ericksoniana y especialista en cultura del cuidado. ¿Qué tal? Bienvenida, Ana Lilia. Hola, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí. La verdad es que me uno a esta urgencia de hablar del tema. Me parece que es algo que necesitamos trabajar. Me parece fundamental y más que estamos hablando en esta temporada del autocuidado, si bien pues es como la palabra lo dice, ¿no? El nosotros generar conciencia de la importancia que es pues preservar nuestro bienestar físico, emocional, mental. A veces me da la impresión de que las personas que cuidan a otros pareciera como que priorizan ese cuidar a otros y dejan como un poco de lado el cuidarse a sí mismos. Y bueno, muchas aristas que trae esto, ¿verdad? Y bueno, pues primero preguntarte, ¿a quién podemos llamarle cuidador o cuidadora? ¿Y por qué muchas personas parece como que no se identifican como tal, aunque lo ejerzan? Gracias, mira, qué buena pregunta. Yo creo que es de las cosas más interesantes que se vive cuando se trabaja este tema. Comúnmente hablamos de alguien que cuida, ¿no? Una persona cuidadora, cuando estamos realizando un trabajo, sea remunerado o no remunerado, ¿sí? Donde estamos justo atendiendo necesidades básicas para la vida de otra persona, ¿no? Que está en alguna situación de dependencia, como platicabas en un inicio. Sin embargo, muchas veces estos trabajos son pero tan demandantes que llega un punto en el cual ya no existe un tiempo propio para poder autocuidarnos. Entonces, esta necesidad de atención constante al otro o a la otra hace como que nos vayamos aislando, ¿no? Vamos empezando a aislarnos y de pronto, pues ya no hay tiempo para lo básico, ¿no? A lo mejor casos que tenemos muy cercanos es cuando nacen los bebecitos, ¿no? Donde dices, pues apenas me dio tiempo de darme un baño para poder proceder al día, ¿no? Pero pues esto no nada más ocurre al inicio de la vida. Claro, bueno, incluso muchas veces las mamás que están cuidando a esos bebecitos, pues ahí también sabemos que de repente se presentan algunos temas de salud mental que vienen derivados, pues de todo esto estos reajustes que hay en su vida y que dentro de tantos ajustes, pues hay el dedicarse por completo a cuidar pues de una vida. Sí, pues justo lo que dices, me parece que a veces pensamos en cuidado y creo que el primer grupo de personas a las cuales nos vemos, pues orientados a atender son a las infancias, ¿no? Pensamos, pues están pequeñitos, ¿no? Desvalidez, si no les cuidamos no hay sobrevivencia, no podrían continuar en la vida. Y sí, ¿no? Pareciera que es como lo que más miramos, hablando de lo que comentabas también hace rato de la ley de cuidados, de pronto es un poco lo que más se mira en algunos espacios, ¿no? Pareciera que el cuidado de infancias es el cuidado de que solo tiene que ver con maternidad y no es así, ¿no? Definitivamente a lo largo de todo el ciclo de vida vamos teniendo distintas etapas donde requerimos cuidados. Tú que tienes tantos años de experiencia en esto, ¿quiénes dirías que además de las infancias, quiénes más son los que requieren cuidados de parte de otras personas? Bueno, pues cualquier persona con alguna diversidad funcional, sea motriz o sea visual o de cualquier tipo, ¿no? Cualquier diversidad funcional va a requerir
atención y un grado de cuidado siempre. Y hay casos donde la necesidad de cuidado es constante 24/7, ¿no? También personas mayores, ¿no? Que de alguna manera se llegan a adquirir algunas dependencias también, movilidad, a veces cuestiones también de deterioros cognitivos, ¿no? Que se llegan a dar también a lo largo de la vida y que tienen mucho que ver con algo que también platicabas, ¿no? El cómo nos vamos cuidando, cómo vamos cuidando nuestra salud a lo largo de la vida, pues de eso depende, ¿no? Claro, también requerimos cuidados pues cuando nos enfermamos, ¿no? Una enfermedad temporal o algunas que ya se vuelven permanentes, ¿no? Como las clásicas que hoy tenemos que pues lamentablemente, ¿no? Somos primeros lugares como país en obesidad, diabetes, hipertensión. Sí. Pues estas enfermedades rebotan en otras consecuencias, ¿no? Que pues estamos ahí arrastrando y que requieren cuidados constantes. Claro. Bueno, es de todo sabido, creo que no sé si sea cultural, pero por lo menos aquí en México, más del 75% de las personas que cuidan son mujeres. ¿A qué se debe esto? Sí, fíjate que como tal, 75% mujeres no lo sabemos. Es parte de lo que con la ley, al menos en la Ciudad de México, vamos a empezar a descubrir cuántas y dónde estamos, ¿no? Cuántas personas cuidamos y dónde estamos. El 75% tiene más que ver con el valor de ese trabajo de cuidados. Como te decía, una persona que cuida puede hacerlo de manera remunerada o no remunerada. Y bueno, tenemos por ahí unas estadísticas de Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI que nos dicen que el trabajo no remunerado de las personas equivale entre el 23 y el 26% del Producto Interno Bruto. Y ahí sí, ¿no? De ese 23, ¿no? 23 y algo, el 75% de ese valor, ¿no? Que es valor económico, lo aportamos las mujeres, porque en efecto tenemos más tiempo que le dedicamos al cuidado. Casi una jornada más, son como 6 horas extra que dedicamos al cuidado. ¿Y a qué crees que esto se debe? Bueno, pues es que esto tiene que ver totalmente con la feminización de este trabajo, ¿no? Digamos que históricamente, lo sabemos, tenemos esta idea de que ese trabajo de cuidados pertenece al espacio privado, nos toca en los hogares y que pues quien está en el hogar o quien pudiera tener el tiempo para hacerlo lo puede realizar, ¿no? Entonces se piensa tradicionalmente es un trabajo feminizado, ¿no? Le toca a las mujeres porque están en casa y creo que todas conocemos a alguna abuela, alguna tía que se ha dedicado a cuidar a todas y a todos en la familia, ¿no? Entonces, es un tema, yo diría, cultural también. Tenemos que trabajar muchísimo ese tema porque, pues, aunque tengamos una ley, ¿no? Si no trabajamos el fondo, pues, donde el cuidado es una corresponsabilidad, vamos a seguir, pues, delegando estos trabajos a las mujeres, ¿no? A nosotras. Claro, porque hay muchos casos en los que, por ejemplo, la mujer tiene un trabajo, digamos, en una empresa, en gobierno, sale a trabajar de comercio y de todas maneras, así como llega a ser ama de casa, aparte, pues llega también a cuidar, ¿no? Y digo, ya si nos vamos más lejos, pues casos también que hay en muchas familias de personas que tienen personas con discapacidad y que en muchas ocasiones hay mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a esa persona con discapacidad, pero tienen que ver la manera de obtener algún ingreso para mantenerse, para mantener a esta persona y además, pues cuidarla, ¿no? O sea, proveerle lo más básico, pero también, pues los cuidados, ¿no? Cuando están a veces también postradas o postrados y la mayoría de las veces, pues, también son mujeres. Ana Lilia, recientemente acaban de aprobar esta ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México, que entre otras cosas plantea precisamente el reconocimiento de cuidadoras y cuidadores, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los principales ejes o los principales, los puntos más importantes de esta ley que se aprobó recientemente aquí en la ciudad? La verdad es que esta ley es producto de luchas históricas, ¿no? Sí tendremos que reconocerlo definitivamente.
Sin embargo, creo que el ejercicio ha sido muy productivo porque se reconocen muchos elementos que solamente se decían muy en lo privado. Anteriormente hablábamos de una persona cuidadora, incluso desde definir quién cuida, ¿no? ¿Quién es la persona cuidadora y que lo puedes hacer de manera remunerada o no remunerada? Ya yo creo que es uno de los grandes avances de la ley. ¿Por qué? Porque pues muchas veces derivamos este trabajo a otra persona, le pagamos a alguien para realizarlo y generalmente este trabajo es informal. Entonces, estamos incluyendo en la ley elementos que antes estaban como invisibles, ¿no? Así como el trabajo de cuidados invisibilizado, pues también hay partes y hay personas, ¿no? De los procesos de cuidado que estaban totalmente invisibles. Entonces, este sería un gran elemento, ¿no? El poder tener una definición ya de quién es una persona cuidadora. Otros elementos serían el poder hablar por primera vez en la ley de una feminización de ese trabajo de cuidados y también de cómo lo resolvemos de forma familiar, a nivel de las familias, y poderle dar una corresponsabilidad al sector privado, al sector social, a la comunidad, a todas y a todos. El poder decir, el cuidar la vida no solo es responsabilidad, ¿no? De una persona que está en el hogar, sino es una responsabilidad compartida para toda la sociedad. Depende de pues que tengamos servicios públicos, ¿no? Pero también pues los privados deberían estar orientados a pues garantizar condiciones para que pudiéramos cuidar, ¿no? Como las empresas, por ejemplo, con flexibilidades en los horarios, de poder acordar, ¿no? Tiempos de cuidado cuando tenemos algún familiar, ¿no? No solamente como viene en la ley, que a veces, porque no siempre se puede, cuando tenemos infancias, ¿no? Que se enferman, pues están los permisos de maternidad, pero difícilmente son de paternidad, ¿no? Claro. Entonces, esta corresponsabilidad yo diría que son grandes elementos que por fin la ley puede recoger. Y ahorita que mencionabas esto del reconocimiento y de saber identificar quiénes son los cuidadores, por ejemplo, de las personas a las que se les paga de manera formal o informal, hay muchas personas, por ejemplo, enfermeras, que ofrecen estos servicios y que muchas veces casi que no les quieren pagar muy bien porque dicen, ay, pues si nada más va a estar todo el día con el enfermo o con la enferma. Y se ofenden por lo que cobran, pero a final de cuentas, pues es que es una gran responsabilidad. Las enfermeras y enfermeros entrarían dentro de esto y qué otras personas, podrían entrar también como cuidadores. Sí, claro que sí. Fíjate que este punto que estás tocando, yo creo que es un gran tema dentro de pues lo que trae la ley y de lo que hay que seguir. Yo creo que seguir elaborando y trabajando, porque las personas que trabajan en los cuidados o las personas que cuidan de manera remunerada o no, pues tienen una gran diversidad, ¿no? Es súper heterogénea la cualificación. Tenemos aquellas personas que han pasado por un proceso educativo formal, ¿no? En universidades, a nivel técnico, como técnicas o técnicos en enfermería, incluso, ¿no? Enfermeras, enfermeros. Hay personas también que cuidan y que están en los primeros años de educación alrededor de la salud, ¿no? Todos que son estudiantes de medicina, incluso psicólogas, puericultura, todos estos temas, ¿no? Licenciaturas en educación, preescolar, todas estas carreras que están dirigidas a poder atender a otras personas, generalmente para completar ingresos o para salir de la vida, ¿no? De los gastos de la vida cotidiana, se prestan en este mercado. Sin embargo, no todos han terminado. Y algunos, fíjate, es bien interesante porque tenemos por el otro lado aquellas personas que son no remuneradas, cuidadoras primarias que están en su hogar y que no reciben ninguna remuneración, muchas veces por el tipo de padecimiento o condición de la persona que están cuidando, han tenido que profesionalizarse, han tenido que estar atendiendo, ¿no? Muy de cerca, cuidados bien especializados, heridas, sondas, ¿no? Diálisis, cuestiones que uno diría, pero ¿en qué momento tuvieron que aprender eso? Entonces, tenemos personas que nunca han cursado una educación o una formación alrededor de los cuidados y que tienen esa cualificación y requerirían pues una certificación en caso de que así lo decidan, ¿no? Pero por otro lado tenemos pues quienes lo han estudiado, pero que pues obviamente tienen unos costos muy altos. Entonces, cuando vamos a pensar cómo vamos a atender, ¿no? De manera ya no desde los hogares y que quisiéramos buscar que alguien más lo pudiera ofrecer, pues vamos a tener una variedad inmensa.
¿no? Sí. Entonces, el criterio se va a volver bien interesante y ahí va a tocar seguir trabajando la regulación porque necesitamos un estándar. Existen estándares de competencia, pero necesitamos un mínimo para saber qué es lo básico, lo esencial que hay que aprender para poder cuidar en domicilio. No en una estancia infantil, no en una casa de día, sino en domicilio. ¿Qué sería lo básico a saber? Claro, porque, bueno, no sé si esté contemplado. Hay muchas personas que cuidan a sus familiares, ¿no? Lo que te comentaba ahorita de quienes tienen a lo mejor a su cargo algún familiar con discapacidad que está postrado o postrada, pero a final de cuentas que no pueden salir a trabajar, no cuentan actualmente con esa certificación y tampoco con un ingreso que los reconozca como tal. Entonces, ¿se puede ver una luz para esas personas también? Sí, claro que sí. Yo creo que el paso primero es reconocernos como personas cuidadoras y como te decía, yo creo que hay que partir de justo de esta lógica de desfeminizar el trabajo de cuidados. Uh-huh. No es cierto que es un trabajo de mujeres, no es verdad que hayamos nacido con las cualidades para hacerlo, eso no es cierto. Claro. En realidad todas las personas podemos realizar esos trabajos, pero también podemos aprender a hacerlo. ¿No? Todas las personas podemos aprender a hacerlo. Entonces, hay una luz, sí, en el sentido de también buscar estrategias que sean híbridas, porque cuando estamos en un cuidado constante 24/7 es muy difícil separarnos y movernos. Comúnmente una persona cuidadora primaria está todo el tiempo ahí, entonces no se puede despegar y es por algo, es porque en el contexto no hay otra persona, no existe una red familiar, no existe una red comunitaria y tampoco son accesibles los servicios públicos, porque si está postrada en una cama, ¿cómo la llevo? Sí. ¿No? ¿Cómo la llevo? Entonces ahí también habría que pensar, ¿no? En más adelante seguramente seguiremos trabajando en eso, en crear otro tipo de servicios públicos y privados que sean en domicilio. Claro. Ahorita, ¿qué es lo que sigue de forma inmediata en el corto plazo respecto a la aprobación de esta ley? Pues bueno, lo más importante, creo yo, es como estos plazos que hay para empezar a hacer pues es el conocer dónde están las personas cuidadoras, ¿no? El poder tener un censo, ¿no? Uh-huh. Un censo, el conocer dónde estamos, yo también cuido, también yo, y creo que muchas personas que nos estarán escuchando se reconocerán aquí como cuidadoras, pero el tener claridad de dónde estamos y en qué condiciones estamos cuidando, yo creo que ese es el primer paso. En la ley está establecido que tenemos alrededor de un año, si no me equivoco, 365 días para poder tener ese censo. ¿Por qué? Porque una vez identificado el censo, no solamente sabes quién está cuidando, sino a quién cuida y cómo, en qué condiciones. En esta ciudad tenemos realidades muy diversas, Osiris, súper diversas. Entonces, es muy común que las condiciones de salud se vayan complicando cuando la precariedad está presente. Entonces, si no tenemos acceso a salud, si los cuidados no tienen una condición material que faciliten el cuidado, el realizarlas, pues las cosas se agravan, ¿no? Y la persona que está cuidando termina por quemarse. Claro, que justamente eso es lo que ahora me gustaría pasar a que nos dijeras. ¿Cuál es el impacto que tiene en el físico, en la salud física de una persona, el hecho de mantenerse durante un buen tiempo cuidando de otra? Bueno, yo creo que sería el más obvio es el agotamiento extremo. O sea, tenemos personas súper agotadas que ya hay manifestaciones previas de dolores musculares, insomnio, ¿no? Tristeza, por ejemplo, aletargamiento. O sea, ya son condiciones que nos empiezan a hablar, pues, de que esto se va a complicar y que este estrés está llegando a niveles cero óptimos, ¿no? Entonces, es lo más común, pero también el aislamiento social. Como no puedo moverme, cada vez voy soltando las redes que yo tenía de apoyo. Entonces es el típico de es que no le hemos visto, no es que he tenido a mi mamá enferma, ¿no? Es que he tenido a alguien enfermo o enferma y entonces no podemos salir del espacio
privado del hogar. Entonces dejamos de responder llamadas, dejamos de ver personas y los demás y las demás tampoco saben cómo estamos. Entonces esta idea de cómo me cuido, pues también se ve ahí deteriorada, ¿no? Cómo me cuido si nadie se da cuenta y yo misma no me doy cuenta que estoy cada vez más atrapada en este círculo, ¿no? Entonces son cuestiones emocionales también, son personas o somos personas cuando no estamos ya en el límite, pues estamos al borde de una crisis, ¿no? De un colapso emocional porque el desgaste físico pues también va afectando en lo mental, definitivo. Y tú, por ejemplo, ¿cómo identificas cuando estás ya llegando a un límite? ¿Qué haces? Ay, bueno, déjame te cuento. Sí, que eso es la cosa más difícil del mundo. Es la cosa más difícil. Creo que es un proceso de aprendizaje. Tiene mucho que ver con la ley, porque la ley, fíjate que nos dice, esto se trata de decidir cuidar, ¿no? Ser cuidado, pero también del autocuidado. Y yo creo que la parte del autocuidado es lo último que dejamos. Para mí, la experiencia ha sido a ensayo de error. Por eso te digo, es lo más difícil. Porque claro, para poder ir poniendo un límite antes, es porque ya llegué a la situación peor. Ya estaba yo en el rojo y yo ya me sentía fatal. Entonces uno aprende a conocerse. Y justo creo que esa es la dificultad de quien cuida. Estoy tan centrada en la otra o el otro que dejo de pensar en mí, que dejo de sentirme, dejo de percibir mi cuerpo, dejo de darme cuenta que no he dormido, que no he comido. Cuestiones básicas las olvidamos. Entonces, algo que yo he hecho de manera muy personal es tener mis 500 recordatorios, ¿no? Avísame a qué hora tomo agua, a qué hora tengo que haber comido y horarios de descanso. Definitivamente yo sí me tengo que poner pequeños espacios de mínimo estirarme. Tengo un tema de columna y entonces yo sí requiero, así como no puedo estar sentada, me tengo que estar parando y ciertas cosas que debiéramos ir haciendo. Claro, me ha costado mucho trabajo. ¿Pero tú has cuidado de alguien durante mucho tiempo? Sí, he cuidado por mucho tiempo, pues han sido meses. Afortunadamente todo ha ido saliendo. Sí me ha tocado cuidar y en condiciones complejas. O sea, también cuando yo no he estado muy bien de salud, ¿no? O sea, yo no he estado bien y me ha tocado cuidar aún así, pero por fortuna, ¿no? También, pero ese es el tema. O sea, no debiéramos tener la fortuna de tener una red familiar para poder ejercer un derecho al cuidado, ¿no? Pero yo he tenido afortunadamente esa red de apoyo familiar para el cuidado. Claro, por fortuna. Pero bueno, pues nuevamente la ley y bueno, este tipo de espacios a mí me gustaría que sirvieran para también todos concientizarnos, porque pues me incluyo en la importancia que es pues también sostener a esas personas cuando sabemos que están, porque muchas veces como sociedad y por ignorancia creo que pues como ya está metido todo el tiempo cuidando a su papá o a su mamá o a tal persona enferma, pues ya ni lo vemos, pero como que hasta va implícito como el juicio hacia lo negativo. En vez de qué necesitará que le acerquemos, qué necesitará que le escuchemos por lo menos, ¿no? Porque y muchas veces pasa que cuando estás en una racha de cuidar mucho a alguien, no sé, pero no te enfermas y te pasa aparentemente nada, pero nada más sales de esa situación y te vienen todos los achaques y las enfermedades también. Es súper común. Porque estás como conteniéndote, ¿no? No, es súper común porque es un mecanismo como de adaptación. O sea, al principio, pues aguantas, ¿no? Sostienes, pero en cuanto sabes que ya medio controlaste la situación, sueltas. Y en ese soltar, todo lo que estuviste acumulando sale. Sale en emociones, sale en tu cuerpo. O sea, el cuerpo guarda la emoción y el sentir de lo que estás experimentando. Y cuando cuidamos, a veces experimentan cosas muy complejas, muy difíciles, porque en verdad sientes que la vida del otro o de la otra depende de ti. Y eso, pues, da miedo, es muchísima responsabilidad también, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante que tengamos una ley que nos permita redistribuir esa responsabilidad. Claro, y no nada más como el aspecto físico de esa persona, creo, sientes depende de ti, sino hasta el aspecto emocional, todo. O sea, y luego la persona enferma, como está también en condiciones pues de incomodidad y demás, a veces también su estado de ánimo está muy complejo, ¿no? Está como difícil atenderlo y pues alguien que también no es experto en eso, pues imagínate, ¿no? Cómo acaban las dos personas. La diferencia es que una pues se ve, lo puede dejar salir, se deja ir, pero la que está cuidando y conteniendo pues está un poquito más complicado, creo yo. Fíjate que qué interesante lo que comentas, porque estamos trabajando un proyecto precisamente de una escuela de cuidados y saberes, y parte de los elementos que buscan cubrir esta escuela tienen mucho que ver con esto, con cuestiones generales de salud y con toda la parte relacional del cuidado.
cuidar no es un asunto fácil, ¿no? Aunque pareciera que alguien que tenga el tiempo se puede quedar a cargo, no es verdad. Cuidar requiere muchísimo desgaste físico, mental, emocional. Entonces sí se requiere capacitación, profesionalización. Estuvimos realizando algunas entrevistas y grupos focales a personas cuidadoras y a profesionales de la salud y veíamos la importancia de saber primeros auxilios psicológicos, el poder tener conocimiento sobre manejo de conflictos en el cuidado, poder identificar cuáles son los conflictos más comunes que ocurren justo por lo que acabas de comentar, porque, o sea, entonces yo cuido pero no puedo sentir y entonces mi labor es solo sostener a quien en ese momento lo requiere, pero a veces tenemos casos contrarios también, ¿no? Tenemos mamás que no dejamos de ser mamás porque nos cuiden, Claro. ¿no? Entonces me están cuidando, pero sigo siendo la mamá, pero entonces me callo porque no quiero agobiar de más a mis hijos o a quien esté alrededor. Entonces, en verdad, este aspecto relacional del cuidado requiere muchísima atención porque, bueno, ¿qué te digo? No, la salud mental es un tema que en este país debiéramos seguir trabajando mucho más a fondo. Y un poco a propósito de ello, ¿por qué muchas cuidadoras y cuidadores sienten culpa? Ay, sí. O sea, la culpa creo que es inherente desde que nacemos, ¿no? Pero las personas que cuidan sienten culpa, mucha culpa. Si tienen un mal día, si no salieron las cosas bien con la persona a la que están cuidando, si algo falló, si recayó, o sea, ¿por qué sienten tanta culpa y cómo se maneja? ¿Qué hacer Sí. ante esa sensación de culpa Fíjate que permanente o constante? El tema de la culpa, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la soledad. O sea, si yo estoy cuidando en soledad y no hay una red de apoyo, siento que la responsabilidad solo es mía. Entonces, en verdad que esta ley del sistema de cuidados en la Ciudad de México nos va a permitir esto también, o sea, el poder dimensionar que no solo es mi responsabilidad, que hay otras manos para poder cuidar bien, ¿no? Como sea que esté bien cuidado. Entonces, lo primero yo creo que es eso, el dejar de sentirnos en soledad y también, ¿no? El qué hacer con nuestra culpa, pues justamente eso, me parece que reconocer que solas y solos no podemos. Me parece que esta idea a veces de individualidad, ¿no? De que deberíamos hacerlo solas o solos, tendríamos que empezarla a romper. Cuidar debe ser una actividad colectiva. Cuidar debe ser algo que hagamos en redes, tejiendo redes de cuidados, nunca de manera individual. Entonces, cuando tejemos redes, desarrollamos las habilidades para darle un poco de peso de esta responsabilidad a los demás y a las demás. Entonces, este trabajo más comunitario, en equipo, nos va a permitir, ¿no? Soltar, pero también pasa, ahorita que hablabas de la culpa, lo contrario, nadie cuida como yo. O sea, este síndrome del cuidador estrella, que nadie lo va a hacer como yo. Nadie le va a dar esa calidad, ¿no? Ese calorcito al cuidado como lo hago yo. Y en efecto, nadie lo va a hacer como lo hace una persona. Cada quien lo hace desde su lugar. Sin embargo, sigue siendo cuidado y puede ser un cuidado digno. Claro, porque además, cada persona es diferente, somos diferentes. Entonces, yo no le voy a dar a alguien lo que tú le das, pero le voy a dar lo que yo puedo. Que también es muy particular, ¿no? Es muy valioso. Si lo hago pues con amor, con afecto, con responsabilidad, pues sin duda tampoco nos vamos a ir al traste. Exactamente. Se me ocurren también, por ejemplo, los grupos de autoayuda, ¿no? Y creo que son muy valiosos también como para muchas situaciones de salud mental, pero específicamente para los cuidadores, porque pues qué mejor que platicar con gente que te comprende, que está pasando o ha pasado por lo mismo, ¿no? También creo que son importantes. Mucho. Y esto que dices, que va de la mano con otro aspecto del cuidado, que me parece muy importante y que mencionaba en la introducción, muchas veces nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, nos cuesta mucho trabajo reconocer que necesitamos ayuda y que nos cuiden. O sea, como que las dos partes, desde el lado del cuidador o la cuidadora, un día decir, ¿saben que este fin de semana yo me siento ya muy tronada? Necesito que este fin de semana alguien venga y se haga cargo y yo desentenderme. Esa parte creo que es muy difícil llegar a ese punto, a menos de que ya estés muy, como decías, muy quemado. ¿Por qué esperar, no? A lo mejor, yo sé que yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva, pero creo que sería importante admitir, creo que en este momento pues necesito que alguien venga y me releve. A lo mejor no se puede todo el fin de semana, pero necesito una tarde nada más para mí y porque necesito salir de aquí, ¿no? Y la otra, cuando estoy al revés, yo soy la persona que necesita, a lo mejor enfermé, cualquier situación que me pasó de salud o acabo de ser mamá, pues también
me están ofreciendo ayuda, pues se vale también reconocerla, ¿no? Para que justamente pues podamos tener un poco más de herramientas emocionales para transitar por esa etapa que sea que estemos pasando, Sí, ¿no? la interdependencia. Creo que nos hace mucha falta reconocer que somos seres sociales y que requerimos esta interdependencia. A veces la forma en la cual vivimos es como muy individual, ¿no? Entonces yo llego, me meto y ya no sé qué pasó allá afuera después de mi puerta, ¿no? Sin embargo, esta idea como de individualidad nos deja con estas lógicas, como de culpa y también de llegar a quemarnos porque sentimos de verdad y ya no vemos que hayan más personas alrededor para poder apoyar. Claro. ¿Qué pequeños cambios tú podrías sugerir en el día a día de una persona que se dedica a cuidar a otras personas, como para que le ayuden, para que no tenga que llegar como a este extremo? Ya, pues fíjate que yo creo que algo esencial es buscar grupos de personas que cuidan también. Hace rato yo comentaba, ¿no? Pues sí, justamente si yo he cuidado en soledad, lo más común que ha ocurrido en este país, en esta ciudad, es que las personas que cuidamos nos vamos encontrando en el camino, porque nos vemos en las consultas médicas, nos vemos afuera del hospital, empatizamos porque vivimos lo mismo. Entonces, es cierto que tenemos, ¿no?, muchas redes de personas cuidadoras en esta ciudad y estas redes se han encargado de manera, pues así, voluntaria de proveer información. Y constantemente hay capacitaciones, ¿no? Información para poder hacer un buen cuidado, pero también para el autocuidado, para empezar a cuidarnos. Hay, pues muchísimas estrategias, ¿no? Yo hace rato hablaba de las mías propias, como el poderme levantar, ¿no?, ciertas veces al día para cambiar mínimo de aire. Hay veces que nos cuesta trabajo, ¿no?, este contacto con la naturaleza. Alguna vez me decían, pero es que no puedo salirme, no puedo ir al parque a caminar. No te salgas, pero pon una plantita. Pon una plantita cerca de donde tú estás, ¿no? Y tócala. Solo tócala, solo haz eso. No tienes que salir a caminar al parque, a respirar ese aire. No, basta con que puedas aislarte un ratito de donde está la crisis del cuidado y tocar una planta, ¿no? Poder sentir ese color diferente, ¿no? Este contacto distinto al que tienes constantemente con el cuidado es suficiente, ¿no? Y bueno, claro, hay múltiples ejercicios, ¿no?, de mindfulness. Bueno, yo que soy terapeuta ericksoniana también puedo decirte, ¿no?, que la hipnosis natural es maravillosa para poder, pues, atendernos, ¿no?, y cuidarnos cuando tenemos este poco tiempo y espacio para el autocuidado. O sea, tomar algún tipo de terapia. Claro, sí, aunque es complicado, de verdad. O sea, te digo porque yo trabajo mucho con personas que cuidan o que cuidamos y es complicado encontrar espacios y tiempos. Es ya el que una persona que cuida diga, yo necesito 1 hora para tomar terapia, te estoy hablando de un logro inmenso, ¿eh? O sea, uno, ya reconocí que cuido. O sea, 1, ya reconocí que cuido. 2, ya reconocí que yo necesito y que soy independiente a la otra persona, que yo existo, ¿no? 2, reconozco lo que siento, lo que me está pasando. 3, le dije a alguien, háganse cargo 1 hora para que yo al menos tenga un tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que el que alguien vaya y tome una terapia no es tan sencillo, no es el caso general, pero tenemos muchos audios, ¿no? Hay audios, hay meditaciones, ejercicios que podemos tener cuando ya se acabó el reventón del día y que puedo estar en mi cuarto, en mi cama, aunque esté al ladito de la persona que estoy cuidando, pero podemos escuchar algo que nos ayude a mantener un poquito más, ¿no?, la serenidad ante las situaciones. O se me ocurre a lo mejor si te gusta escuchar música, pues también en ese lapso de tiempo que te dedicas a ti, ¿no? Esas pequeñas cosas que a lo mejor no implican que físicamente te desplaces. Claro. Y lo que comentabas hace rato también que tú haces por como hacerte estos recordatorios de ya comí, ya tomé agua, o sea, es importante. Es que de verdad, a veces uno cuando está trabajando estás tan clavado, así un día tan simple, ¿no? Estás simplemente clavado en el trabajo y cuando te das cuenta ya pasaron 8 horas y no tomaste agua. Entonces creo que esos recordatorios pues también se me hacen como muy útiles, porque además es una forma de volverte a traer a ti todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, y fíjate que me gusta mucho lo que decías hace rato de la conciencia de las demás personas. O sea, si yo sé que hay una persona que está cuidando a mi alrededor, mínimo hacerle una llamada. Ya sé que no me puede contestar, mándale un mensaje. Dile aquí estoy, no estás sola.
¿no? Un cómo estás le recuerda a esa persona que es persona, que existe, ¿no? Y que no solamente vive para el cuidado. Entonces, creo que son detalles que tenemos que seguir trabajando todavía. Claro. Oye, Ana Lilia, pues qué enriquecedora esta plática. Tú que has tenido tanto tiempo pues trabajando en este tema de manera institucional, de manera académica y de manera incluso pues por propia experiencia. ¿A dónde recomendarías a una persona que cuida, que acudiera si siente que requiere ayuda, ya sea psicológica, de salud o incluso legal? ¿A dónde recomiendas que acudan o que llamen? Mira, ahorita hay, en la Ciudad de México al menos ya tenemos casas de las 3 Rs que nos precisamente permiten esta reconfiguración del arreglo que tenemos de cuidados. Y estas casas son muy interesantes, tienen muchos servicios dirigidos para las personas que cuidan. Hay espacios incluso para dar un masaje, por ejemplo. Entonces, está muy interesante. Ahí mismo hay casa de día para personas mayores, ahí mismo hay un espacio para infancias, hay ludotecas, de manera que en caso de poderse desplazar, pues puede ser un momento donde mientras está bien atendida la persona que estoy cuidando, puedo tener un espacio de esparcimiento, ¿no? Una calma por un momento y también saber cómo estoy de salud. Lo bonito de estos espacios es que tienen clínica también, ¿no? Tienen servicios de salud integrados. Entonces, creo que van a ser, bueno, ahorita hay 2, ¿no? Pero creo que van a ser una excelente alternativa en caso de poder tener esta facilidad de la movilidad. Wow, pues sí, suena muy bien. ¿Cómo podemos acceder a estos 2 que existen? Son gratuitos. Pues me parece que son espacios que deberíamos estar utilizando, que hay que seguir empujando para que existan en caso de podernos mover. En caso de no podernos mover, acercarnos a organizaciones sociales. Definitivamente esta ciudad tiene muchas cooperativas vinculadas a los cuidados que pueden también acompañar estos procesos de manera virtual o pues a distancia. Y también pues hay muchos servicios que tiene la UNAM, incluso el Politécnico, de apoyo psicológico, ¿no? Que no son procesos como tal, pero al menos nos permiten atender urgencias psicológicas. Ok. Como sociedad, además de, impulsar esta ley, apoyar esta ley, y yo creo que mantenernos involucrados, ¿de qué trata? ¿No? Para pues ir acompañando la toma de decisiones a quienes están directamente involucrados en ella. Y además de lo que platicábamos de tomar conciencia de la importancia de los cuidadores, ¿qué más nos puede estar faltando? ¿Qué más podemos hacer en materia de cuidado? Yo creo que primero empezar a hablar de cuidados en todos lados. Así que gracias por este capítulo, gracias por esto. En algún momento, en el trabajo que realizo, hemos desarrollado jornadas de cultura de cuidados. Y te lo quiero compartir porque fue un sueño que yo tuve hace unos años, ¿no? Y yo decía, es que mi sueño de verdad es que en la plaza, ¿no? Afuera del mercado, ahí donde estamos en el parque, afuera del metro, podamos subirnos un templete y hablar qué es el cuidado, por qué es importante el cuidado, cómo debo movilizar a una persona, poder difundir esta información de manera generalizada. Si no conocemos, lo rechazamos. Si lo sentimos o lo percibimos alejado de nuestra vida, lo vamos a rechazar. Además, históricamente es un trabajo que está desvalorizado, ¿no? Es como lo que nadie quiere ver. Entonces yo creo que llevarlo a la vida pública, tenerlo ahí, en donde nos estamos moviendo de manera constante, es algo muy importante. Entonces, claro, ejercicios como este podcast nos ayudan a difundir esta información. Claro, entonces aquí la invitación a que salgamos a platicar en nuestro próximo cafecito, en la próxima reunión que tengamos con amigas, amigos, pues ponerlo sobre la mesa, platicarlo como tantos temas que son naturales hoy en día porque son parte de nuestra vida. Claro. De nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestro país, de nuestro entorno, del mundo. O sea, es algo pues inherente, yo creo, al ser humano, el requerir cuidados y el también ser cuidadores. Es parte de la vida. ¿No? Es parte de la vida. Y un último mensaje que quieras transmitir a las personas que cuidan, que sienten culpa, que a veces sienten que no pueden, aparte de pues todo nuestro reconocimiento, ¿qué mensaje te gustaría? Claro que sí. Fíjate que aquí el mensaje yo lo traigo de otra persona, es un amigo muy querido, Arturo Cuellar. Él es coordinador general de la comunidad de cuidadoras y cuidadores primarios Cuidándote, Cuidándome. Y él me enseñó que lo único no lo único, sino lo primero que necesita una persona que cuida es que se le pueda decir
gracias por cuidar. Si empezamos por reconocer con un gracias, creo que vamos a lograr cambiar la realidad que estamos viviendo. Así que gracias. No, Gracias pues, por cuidar. hago extensivo este agradecimiento pues a todas las personas que cuidan, algunos entrañables que yo también conozco. Híjole, muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, me gustaría que nos dejaras aquí, por favor, bueno, también saludos a Arturo, que Ay, es el transmisor de este mensaje. Esperemos también en algún momento tener oportunidad de platicar con él y platicar con muchos cuidadores, con otras personas que puedan venir aquí a aportar aquí a no quisiera decir como que a este diálogo, sino a algo que sea como más activo, ¿no? A estas acciones que hay en pro de, pues, del cuidado. Y bueno, pues ahora sí, si nos puedes compartir en dónde te podemos localizar, tus redes sociales, algún otro que quieras ubicar, alguna, por ejemplo, la organización en la que tú estás, si hay manera de apoyarlos. Y también, gracias. bueno, pues también para buscarte y pues alguien más que quiera contactarte, ¿cómo lo podemos hacer? Claro que sí, muchas gracias. Mira, nuestras redes sociales son del Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica del Instituto Politécnico Nacional y nos encuentran en todas las redes como @GIECAE, con G, @GIECAE y ahí nos van a encontrar, ahí escriben y yo estoy súper al pendiente también de cualquier mensaje. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De verdad, ojalá que pronto podamos volver a platicar contigo. Claro. Y bueno, pues a ustedes los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales como Salud Plenus, que se suscriban aquí a la campanita para que podamos seguir teniendo este tipo de entrevistas tan importantes que nos traen mensajes, la verdad es que pues muy fortalecedores y muy enriquecedores. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado en estos primeros 8 episodios de tu podcast de salud, el podcast de Salud Plenos oficial. Gracias. Gracias. Hasta luego.